el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1279. Destruyendo el templo. El Cinco Picos, conocido como Slicer, había sido, sin duda, el ser más fuerte y peligroso que el mundo había conocido. Todos habían sido testigos de la fuerza de aquella Dalki femenina en una transmisión en vivo. Había sido necesario el esfuerzo conjunto de Diego y la familia Valdés para acabar con ella, y eso después de que peleara contra Guillermo Valdés, el humano más fuerte del mundo. Tras ver semejante demostración, algunos en la facción maldita creyeron que si alguna vez se enfrentaban a otros Cinco Picos, no habría forma de sobrevivir para contarlo, pero Héctor y Luisa tenían que demostrar que eso era mentira. En ese momento, ellos estaban cara a cara con una Dalki Cinco Picos. Su forma verdadera Hanya le permitía generar llamas especiales, que de inmediato usó para potenciar la fuerza de Héctor. Con todos los beneficios de sus otras formas, su velocidad y fuerza igualaban las de un señor vampiro, aunque Luisa evitaba el enfrentamiento directo, especialmente porque Héctor ya estaba en combate cuerpo a cuerpo con la Dalki. El entrenamiento con Leo y Erika había dejado claro que frente a verdaderos expertos, las habilidades con la espada de Luisa aún eran insuficientes. Por ahora se concentraba en apoyar a Héctor, lanzando bolas negras que al tocar activaban cadenas espirituales. Gracias a su telequinesis, las movía para asegurar que la Dalki quedara atrapada unos segundos. Era el momento perfecto para que Héctor, ahora con su nuevo poder como bestia demonio humanoide, atacara. Como una ametralladora, Héctor apuñalaba el pecho y el estómago de la Dalki, quien alzó las manos para cubrirse la cara. Sus cuchillas eran tan afiladas que penetraban las duras escamas, derramando sangre verde en el suelo, aunque sin alcanzar órganos vitales. Pero cuando las cadenas desaparecían,
La Dalki se liberaba y bajando las manos esbozaba una gran sonrisa. Se fortalecía al absorber más sangre. ¿Me estás jodiendo? ¿Un 5 picos Dalki más fuerte que una bestia demonio potenciada? Maldijo Héctor. Aunque la Dalki no le había hecho daño, Héctor sentía la diferencia con respecto a su versión anterior. Tras evolucionar y recibir el poder extra de Luisa, era frustrante enfrentarse a un enemigo que parecía anularlo todo. Dentro del templo, Lorenzo recibió una noticia devastadora. Samuel, uno de ellos ha caído, gritó. Samuel no estaba quieto. Con las defensas rotas peleaba contra todos dentro, impidiendo que descubrieran el teletransportador. Hasta ahora parecía que los enmascarados solo atacaban a los malditos, pero al escuchar a Lorenzo, Samuel supo que se referían a los inhibidores. Pensó en pedir a Lorenzo la ubicación de esos inhibidores para que Vito protegiera al menos uno y ganar tiempo, pero viendo que los enmascarados eran cientos por lado, y sabiendo que eran clones sin miedo a morir, desistió. «Avísame cuando queden 2», ordenó. En ese momento vio a Darío, junto al gorila y la serpiente, regresar al techo, combatiendo desde allí a los enmascarados. Golpeaba a uno contra las tejas, sin usar sus poderes de sombra ni sangre, posiblemente para ahorrar energías. Con tantos enemigos, parecía que estaban al borde, y quizá tendrían que usar el teletransportador antes de que llegaran a los inhibidores. Si Héctor y Luisa no lograban vencer a la Dalki, no habría nadie más capaz de detenerla. Héctor y la Dalki se enfrentaban de nuevo, igualando velocidad. Luisa logró colocarse detrás y lanzó una bocanada de fuego, imbuyéndola con chi para hacerla más potente. Pero no afectó las duras escamas de la Dalki. Era el mismo problema que enfrentaba Héctor. A veces disparaba barro blando desde su cuerpo para atrapar pies o articulaciones, pero la fuerza de la Dalki rompía esa trampa, solo ralentizándola. «Paciencia, tiene que haber una oportunidad», pensó Luisa, recordando la lección de Leo. Conociendo sus límites y velocidad, podía predecir cuándo atacar y cuándo esquivar. Héctor saltó atrás, y la Dalki lo persiguió, solo para quedar atrapada en barro húmedo que se endureció al instante. Estaba lista para romperlo como antes, pero vio a Luisa saltando con su espada negra, en una posición difícil para ella. Al no haberle hecho daño antes, la Dalki decidió ignorarla y centrarse en la bestia a nivel demonio que sí podía herirla. Luisa atacó con fuerza. Hasta entonces no había usado la espada porque no podía imbuirla con chi. Confiaba solo en su fuerza. El filo impactó el cuello de la Dalki, pero las escamas eran demasiado duras para cortarlas. Se retiró rápido. Héctor notó algo extraño en los ojos de la Dalki. ¿La espada le hizo daño? No sangra, pero parece molestarle. La Dalki parecía preocupada, lista para atacar a Luisa, pero Héctor avanzó y le perforó la mano, dejando barro endurecido en la zona. «Ajá, este cuerpo me sigue enseñando cosas nuevas», pensó Héctor sonriendo. «Oye, sigue golpeándole con esa espada. A este lagarto no le gusta nada». Héctor atacó con más agresividad, logrando atravesar más defensas mientras la Dalki estaba distraída con Luisa. Ella veía movimientos extraños, sin entender por qué. Decidió atacar en el momento justo, logrando varias heridas y abriendo más vulnerabilidades. «Ya veo, antes no me tomaba en serio porque no podía hacerle daño. Pero ahora está dividido entre atacarnos a los dos». Sin embargo, Luisa sentía que sus golpes no servían de mucho, hasta que la Dalki dio un salto hacia atrás por primera vez. Ahora solo tenía 4 picos en la espalda, no 5. ¿Qué? ¿Esta espada también puede debilitar a la Dalki? Quedó atónita Luisa. Sabían que la espada de Longblade anulaba habilidades y chi, pero revertir un pico no tenían explicación. Pero vieron la oportunidad. La Dalki, consciente de su debilidad, se preparó para contraatacar. Justo entonces, un destello y un sonido como un látigo se escucharon. Al siguiente segundo, su cuerpo quedó partido en 2, desplomándose. «¿Cómo es posible que esta cosa les haya dado tanto problema?», preguntó Pedro sonriendo. Héctor, un segundo tarde, temblaba de rabia. «Me has robado la kill». Guillermo ya había entrado para ayudar dentro del templo, igual que Víctor. Samuel sonrió con satisfacción. «Todos dentro del templo, ahora», ordenó. Los que peleaban se reagruparon en la zona abierta del templo, perseguidos por los enmascarados. Víctor, con su fuerza y poderes de viento, cortaba o empujaba a los que saltaban desde los techos o volaban. «Bueno, es hora de regresar», declaró Samuel. «¿Y Diego?», preguntó Luisa mirando a su alrededor. «Dijo que nos encontraría en la nave maldita», respondió Víctor. Luisa quiso preguntar por qué se quedaba, pero no era momento de arriesgar la escapatoria. «Han destruido 2 más. Tenemos que movernos ya», urgió Lorenzo. El grupo corrió hacia la sala del teletransportador, lanzando todas sus habilidades y poderes, incluso los de sangre que habían guardado, sin reservas.
Los enmascarados volaban sin poder detener esa formación de poder. Derribaron muros, revelando el teletransportador intacto. Lorenzo lo activó durante la carrera. Era hora de irse. ¡Un teletransportador! ¡Tienen otro dentro!, gritó uno de los enmascarados. Los primeros malditos entraron sin mirar atrás. ¿Qué? ¿Por qué hay un gorila con nosotros? ¿Y por qué entra antes que yo?, se quejó Pedro. ¡Solo entra!, gritó Fex, empujándolo. Demasiado tarde para darte cuenta. Espero que te guste el regalo que te dejé, gritó Lorenzo, tocando algo en su brazo mientras saltaba. Los dispositivos ocultos alrededor del teletransportador se activaron, parpadeando y pitando en rojo. También había dispositivos en varias salas del templo. Víctor fue el último en entrar, y justo antes escuchó una gran explosión. Giró la cabeza y vio explosiones masivas por todo el lugar. «Eres un loco, Lorenzo», lo felicitó con una sonrisa. «Parece que ya no habrá razón para volver a esa maldita isla». Capítulo 1280. Adiós. Subida de nivel instantánea recibida. Ahora eres nivel 70. Has ganado un punto de estadística. Has obtenido un cristal de sangre de nivel superior. ¿Eso fue todo?, pensó Diego en silencio. Pero las notificaciones del sistema eran claras. José estaba muerto. Durante la batalla, una figura idéntica a Diego había aparecido frente a José. Cuando fue alcanzada por el ataque del escudo, se deshizo en sombras, mientras el verdadero Diego se deslizaba por detrás para dar el golpe final. No sabía exactamente qué podía hacer ese escudo, pero en su mente tenía claro que solo tenía una oportunidad. Si fallaba o su truco era descubierto, no habría una segunda vez. Diego había usado antes una habilidad llamada Clon de Sombra en su lucha contra el general Robin, aquel que había sido marcado por el árbol demoníaco. Sin embargo, esta vez era diferente. De antes, ese clon era incompleto. Solo podía dejar una sombra estática en un lugar. No podía controlarla ni hacer que imitara sus movimientos. Pero ahora, con la influencia de sobrecarga de sombra y puntos ilimitados para moldear una réplica completa, pudo engañar por completo a José. Y funcionó. Al usar su habilidad de inspección, Diego lo confirmó. Retirando su mano del pecho de José, lo vio desplomarse en el suelo, inmóvil, silencioso, sin trucos ni artefactos ocultos para resucitar, como Guillermo. ¿Está realmente muerto?, preguntó Vincent, aún sin creérselo. La desesperada jugada de Diego para vengarse del creador de los Dalki había dado resultado. El líder había caído. Pero al mirar el cuerpo, Diego no sintió felicidad. Sabía que esto no traería de vuelta a Gideon. Se sentía como cuando derrotas al jefe final en un videojuego, pero en vez del «vivieron felices para siempre», aún quedaba un ejército de Dalki allá afuera. Una parte de él deseaba que, con la muerte de José, todo terminara. Que los Dalki, con el dragón de su lado, encontraran una manera de prolongar sus vidas y así poner fin a esta guerra absurda. Pero entonces, un mensaje del sistema lo devolvió a la realidad. La habilidad sobrecarga de sombra ha alcanzado su límite. Sobrecarga de sombra será desactivada. Menos 500 puntos de células mutantes. Era el mayor coste que Diego había visto, pero aún así, estaba mejor que cuando llegó a la isla. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a disiparse. Su cuerpo hecho de sombra se deshacía, y entonces los vio, los Dalki de 6 espinas, inmóviles, observándolo. ¿Qué resolvió realmente matar a José?, pensó. Los Dalki seguían vivos. Tenían la mitad del dragón de nivel demoníaco. Ariel aún andaba por ahí, quizá planeando su venganza. La guerra continuaba. Lo único que había conseguido era aliviar un poco su rabia. Al menos, logré eso. No fue en vano venir hasta aquí, pensó Diego. Pero los Dalki, al ver a José muerto, rugieron con furia y se lanzaron al ataque. Diego, sin puntos de células mutantes para usar sombras, aún contaba con la habilidad Aceleración Nitro de su armadura legendaria. Lo primero que hizo fue levantar el escudo que había dejado José. Uno de los Dalki detuvo su ataque justo antes de tocar el escudo. Sabía bien lo que pasaría si lo tocaba. Mientras tenga este escudo, puedo defenderme, pensó. Pero pronto sintió otro Dalki detrás de él. Estaban tratando de rodearlo, buscando una apertura. Diego se movía sin parar, bloqueando con el escudo cada vez que atacaban. Era un punto muerto. No podía atacar, pero ellos tampoco podían tocarlo. Esto es malo. Los Dalki de 6 espinas son rápidos. Cuando la nitro se desactive, perderé esos puntos extra de velocidad y seré más lento que ellos. ¿Qué haré entonces? Chico, espero que nunca dejes de romper las reglas y superar mis expectativas, gritó Richard desde el otro lado. Al parecer, los Dalki habían dejado de prestarle atención. Pronto perderás velocidad, lo sabes. Ya te pedí que te fueras. Y aún estás a tiempo de hacerlo. Diego no podía creerlo.
Richard, siendo desinteresado. Con tantos Dalki alrededor, ni él ni Brock sobrevivirían. Solo estaban vivos porque los Dalki aún veían a Diego como la amenaza principal, o porque sentían alguna lealtad hacia su creador. Si tan solo tuviera puntos, podría encerrarlos en mi prisión de sombra y escapar con enlace de sombra, pero eso también requiere puntos. Y entonces lo entendió. Podría haberlos salvado si no hubiera usado toda su energía en matar a José. Su deseo de venganza le había nublado el juicio, y ahora ya no había vuelta atrás. Sé que cometí errores. Sé que quizás no te traté como debía, pero me alegra ver hasta dónde ha llegado alguien que lleva la sangre del océano. Agradece también a Vincent. Fue una gran mente, y trabajar con él en el sistema fue un honor. Quizás, al dejar la Tierra, ese sistema sea mi mayor legado, porque creó a alguien como tú, dijo Richard. Diego jamás había sentido afecto por él. A pesar de ser familia, su relación había sido complicada, y aún así, ahora estaba llorando por ese hombre. Culpa, porque esta vez pudo salvar a alguien, pero falló. En su interfaz, la aceleración nitro estaba por terminar. No tenía otra opción. ¡Richard! ¡Salvaré a la raza humana!, gritó Diego. Guardó el escudo demoníaco en su espacio dimensional y activó enlace de sombra. Su cuerpo se hundió en la oscuridad, y al instante, reapareció junto a Samuel. «Diego», dijo Samuel, «lo lograste». Al mirar a su alrededor, Diego reconoció el familiar interior metálico de la sala de teletransporte. La mayoría de los miembros de la facción maldita estaban allí, vivos. Aunque cubiertos de sangre y heridas, al menos habían escapado. «¿Ustedes qué hacen todavía aquí?», preguntó Diego, pero entonces la vio. Al otro extremo de la sala, separada de todos, estaba una mujer. «Llegamos hace poco», explicó Samuel, «pero esa mujer extraña no nos dejó irnos». Diego miró el suelo. Había marcas de quemaduras. Alguien había intentado moverse, y fue atacado. Pero ¿por qué no los había eliminado? ¿Quién tenía el poder para detener a este grupo? «Veo que tienes muchas preguntas en tu rostro», dijo la mujer. «Sabía que vendrías aquí. Por eso les pedí a tus amigos que esperaran. Mi nombre es Bliss. Aunque según tengo entendido, Rey ya te habló de mí». Capítulo 1281. Poderes extraños. Mientras la mayoría de los líderes de la facción maldita se encontraban en la isla Valdés, las responsabilidades a bordo de la nave recayeron temporalmente sobre Megan. Junto a sus asesores, decidió que lo más prudente era dirigirse a la estación espacial y, desde allí, regresar a la Tierra, solicitando el apoyo de Mateo. En la sala de mando, Megan intentaba comunicarse con él, pero obtener respuesta parecía imposible. Al mismo tiempo, los reportes del grupo terrestre y del clan Katz eran escasos y cada vez menos frecuentes. Afortunadamente, gracias a las transmisiones en vivo de Bonnie, al menos podían ver lo que sucedía. El grupo Katz estaba inmerso en un combate total. Aunque no se veía qué ocurría con los terrestres, por los informes previos, Megan podía imaginar que estaban en una situación similar. «Vamos, alguien tiene que contestar», exclamó Megan frustrada. «Tiene que haber alguien en la estación. Si esto sigue así, no nos quedará más remedio que forzar la entrada». «Podrías hacerlo», respondió una voz, «pero no valdría la pena. Para cuando logres entrar, todo habrá terminado». «Puede que tengas razón, pero al menos debo intentarlo». Fue en ese momento cuando Megan se dio cuenta. Esa voz no la conocía. Al voltear, vio a una mujer sentada frente a la consola central. Tenía el cabello azul claro, vestía una especie de túnica de aspecto antiguo pero de tela fina, y a su lado reposaba un bastón con un cristal brillante en la punta. «¿Quién es? No la reconozco. No forma parte de la facción maldita. ¿Y cómo demonios entró aquí?» «No te alarmes. No vengo a ver hacer daño. Me llamo Bliss», dijo la mujer con voz suave, intentando calmarla. Pero al ver la reacción de Megan, o mejor dicho, la falta de ella, comprendió que nadie del grupo sabía quién era. «Vaya, parece que esa chica decidió guardar silencio sobre mí. Interesante. Como decía, viajar hasta la estación espacial no servirá de nada. Solo estás perdiendo el tiempo y angustiándote por lo inevitable. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar». Megan comenzó a avanzar lentamente hacia la gran mesa central. La seguridad con la que hablaba esa mujer le provocaba una inquietud difícil de explicar. Por instinto pensó que lo mejor era actuar de inmediato y hacer preguntas después. Golpeó un botón en la consola. «¡Atención! Hay una intrusa en la sala de mando. Mujer de mediana edad, cabello azul claro. Necesito apoyo inmediato», anunció a través del comunicador de emergencia que se reproduciría por toda la nave. No quería causar pánico, pero si nadie más había hecho algo,
Temía que los operadores en los niveles inferiores estuvieran muertos. Bliss soltó un suspiro. Creí que al menos parecería una mujer joven de mediana edad. Y yo que pensaba que eras una chica educada, dijo mientras levantaba su bastón. El cristal en la punta comenzó a brillar intensamente. La luz fue tan intensa que Megan tuvo que cerrar los ojos. Sintió calor, un leve hormigueo. Cuando desapareció, abrió los ojos. Y Bliss ya no estaba. Rápidamente, Megan corrió hacia el borde y miró hacia abajo. Para su alivio, los operadores no estaban muertos, solo dormidos, y empezaban a despertar. ¿Una luz cegadora que pone a la gente a dormir? ¿Y ahora desaparece sin dejar rastro? ¿Qué clase de habilidad tiene esta mujer? Preocupada por si aún seguía en la nave, Megan fue a la consola y activó todas las cámaras de vigilancia. Mientras escaneaba las pantallas, notó que varios miembros de la facción maldita se dirigían hacia la sala. «No vengan a mí. Estoy bien por ahora. La intrusa aún está en la nave. Necesitamos encontrarla», ordenó mientras seguía buscando. Aunque al principio había querido protección, ahora solo se preguntaba por qué Bliss no la había dormido tan bien. ¿Por qué se había acercado con palabras en lugar de fuerza? Pero un intruso sigue siendo un intruso. Eso es... Megan frunció el ceño al ver una de las cámaras. Mostraba la sala de clases, donde estaban los niños Valdés. Nico estaba con ellos, esperando instrucciones. Sin embargo, ahora se le veía dormido. Nada parecía fuera de lugar, pero... Antes de esto, Nico estaba completamente alerta, listo para entrar en acción. En el video, los niños intentaban despertarlo, sacudiéndolo sin éxito. «¿No puede ser?» Entonces la vio. Bliss estaba en otra cámara. Se encontraba dentro de la sala especial con el teletransportador que traería de vuelta al equipo de la isla Valdés. ¿Cómo entró ahí? La puerta está hecha de glatrium reforzado y sigue cerrada. ¿Cómo sabía de esta sala? La mujer miró directamente a la cámara, sonrió y saludó. Luego, comenzó a dibujar algo en el suelo, aunque no quedó ningún rastro visible. ¿Qué está haciendo? ¿Debería abrir la puerta? No ha tocado el teletransportador, y con Nico dormido, no hay nadie para detenerla. Megan la observó por un rato más. Bliss simplemente se sentó, apoyándose contra la pared. Parecía dormir o meditar. No hacía nada más. Mientras pudiera vigilarla, Megan decidió no intervenir. Era lo más prudente por ahora. Pasaron horas mientras la nave seguía su rumbo a la estación espacial. Bliss no se movió ni una vez, hasta que finalmente el portal se activó. «¡No puede ser! ¡Están regresando!», exclamó Megan con una sonrisa, aunque la preocupación por la misteriosa mujer seguía allí. La primera en aparecer fue Satsuki. Llevaba consigo a Linda y una gran caja. Al ver a Bliss, ambas cruzaron miradas sin decir nada. Satsuki se hizo a un lado, bajó la caja y colocó a Linda cuidadosamente en el suelo. El portal volvió a brillar, y uno a uno fueron apareciendo los demás miembros de la facción maldita. Esperaban una bienvenida, pero en su lugar encontraron a una extraña. Entonces, justo cuando intentaron moverse, símbolos brillaron bajo sus pies. El mismo lugar donde Bliss había dibujado antes. La luz desapareció, y sus cuerpos quedaron inmovilizados. Ahora mismo están atados, pero no se preocupen. No estoy aquí para hacerles daño. Solo quiero evitar retirarme, y falta poco para que llegue la persona que espero», dijo Bliss, alzando su bastón. Una energía naranja salió disparada, impactando justo al lado de los pies de Héctor y chamuscando el suelo. Algunos aún tienen fuerza para romper el sello, pero les aconsejo que no lo intenten. Héctor, furioso, estuvo a punto de actuar. «No lo hagas», dijo Samuel con firmeza. «Si quisiera herirnos, ya lo habría hecho». No tocó a Linda. Finalmente, la persona que Bliss esperaba llegó, y eso nos trae al presente. Después de todo lo que se había mostrado, todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué clase de habilidad tenía esa mujer? Diego dio un paso al frente observándola de cerca. Recordaba lo que Ray le había contado. «Dijiste llamarte Bliss. Es cierto, Ray me habló de ti, y no precisamente con cariño. Ahora entiendo por qué. Así que dime, ¿qué quieres, diosa?». Diego no tenía tiempo ni paciencia para juegos de seres superiores. Capítulo 1282. Encrucijada. La tensión en la sala era innegable. Diego y la misteriosa mujer irradiaban una energía que helaba el ambiente. Samuel, consciente de ello, sugirió que todos descansaran. Algunos, sin embargo, permanecerían para hablar con la desconocida. Naturalmente, Samuel también quería saber qué demonios había pasado con Diego durante su estancia en la isla. Aunque siendo sinceros, no esperaba muchas respuestas, especialmente con lo rápido que Diego los alcanzó después. El grupo elegido para la conversación fue selecto. Luisa, Víctor, Pedro, Samuel, Lorenzo y Fex, los más cercanos a Diego.
los que realmente entendían el caos que se había desatado. Mientras el resto se dirigía a la enfermería o a descansar, todos compartían la misma pregunta. Diego, ¿acababa de llamar diosa a esa mujer? La reunión se dio en una de las salas de descanso. Había una cafetera, algunos bocadillos y un silencio sepulcral. La sala estaba vacía, salvo por ellos. Los miembros de la facción maldita se sentaron en un lado, mientras que Bliss, así se hacía llamar la mujer, ocupó el otro, bebiendo té como si estuviera en casa. No pidió permiso, no preguntó si podía hacerlo, pero al menos no parecía ser una enemiga. «¿Puedo ver que saben algo de mí?», dijo Bliss con una sonrisa. «Pero empiezo a pensar que todos los Talen tienen mal genio. Deja de mirarme así. Iré al grano». Hizo una pausa, sorbiendo su té con calma. «Como ya saben, soy uno de los muchos dioses ligados al sistema solar terrestre. He vivido desde el principio de los tiempos, y he tenido muchos nombres, el ser divino, entre otros». Algunos en la sala intercambiaron miradas escépticas. ¿Una diosa? ¿De verdad? Pero la habían visto usar habilidades que no pertenecían a una sola línea sanguínea. Eso le daba cierta credibilidad. «Mi poder me permite ver el futuro. Tengo visiones de momentos clave, y cada vez que muero, reencarno en un cuerpo humano. Por eso decidí hacer de esta mi misión. Asegurarme de que ustedes sobrevivan a la destrucción que ha intentado aniquilarlos una y otra vez. En el pasado, el mundo colapsó, pero Ray Talen lo salvó. Por eso ahora he venido a ti, Diego Talen». El grupo seguía en silencio, confundidos, pero atentos. Según mis visiones, hubo dos momentos en los que el destino de la humanidad podía cambiar. El primero, detener a los Dalki en la isla Valdés, impidiendo que obtuvieran al dragón. Bliss bajó la mirada por un instante. En esa visión fracasaste, y en la realidad, también. Solo te queda una oportunidad. El mundo vampírico. Deténlos allí, impide que obtengan la otra mitad del dragón. Aún hay esperanza. «¿Y por qué contarnos todo esto ahora?», preguntó Diego con el ceño fruncido. «Porque estás en una encrucijada, Diego, y temo que tomes la decisión equivocada. Estoy aquí para evitarlo. Ve al mundo vampírico». Terminó su té con serenidad, como si acabara de leer un horóscopo. Samuel, tras procesarlo, entendió a qué se refería con la encrucijada. Actualmente los grupos Terrestre y Cats estaban en guerra con los Dalki. Al haber obtenido una mitad del dragón, su próximo objetivo sería el mundo vampírico, cualquier día. Y eso significaba que para enfrentarlos, Diego tendría que abandonar la protección de la facción maldita y arriesgar todo. Cuando Samuel miró a Diego para confirmar si lo había entendido, no vio duda, solo vio furia. Si puedes ver el futuro, entonces dime, ¿por qué no nos advertiste sobre lo que iba a pasar en la isla Valdés?», espetó Diego. «Eres poderosa, eres una diosa. ¿Por qué no peleaste?». Bliss suspiró, como si la pregunta le resultara agotadora. «Porque no sé si mis visiones cambian cuando intervengo. Cada vez que intenté modificar algo, todo siguió el mismo curso, hasta que apareció la familia Talen. Además, dime, si te hubiera advertido, ¿habrías hecho algo diferente?». Hizo una pausa. «Sin usar mis poderes, puedo adivinar. Si hubieras enviado a más miembros de los malditos, solo habrías traído más cadáveres». Diego apretó los puños. No le gustaban sus respuestas. Eran lógicas, pero no le decían nada que no supiera. «Vaya diosa estás hecha. Puedes ver el futuro, pero no hacer nada al respecto. No eres diferente a una maldita Banshee», soltó con desprecio. Para aliviar la tensión, Samuel intervino. «Dices que eres una de las diosas. ¿Hay otros como tú intentando proteger la tierra? ¿Hay algo más que puedas contarnos? ¿Quién está vivo? ¿Qué podemos hacer? La mayoría de los dioses están dormidos. Cuando morimos, nuestra esencia pasa a otro, como el dios de la guerra, que puede nacer como un niño prodigio en batalla. Pero sus recuerdos permanecen enterrados. Con el tiempo nos han necesitado menos, y nuestras memorias se han desvanecido. Soy una de las pocas que aún puede ayudar». «¿Y sobre Eno o Brock?», preguntó Diego. «No lo sé», respondió Bliss. «No aparecen en mis visiones. Ni Richard Eno ni Brock. Tómenlo como quieran». Terminando su respuesta, Bliss se levantó. «No puedo quedarme mucho tiempo, pero si tienes éxito en el mundo vampírico, quizás nos veamos de nuevo». Levantó su bastón. El cristal brilló. «Espera, no puedes simplemente decir todo eso y largarte. Todavía tengo preguntas», gritó Diego, activando una de sus habilidades. Habilidad activada, sombra enjaulada. Una sombra emergió para impedirle la salida, pero no funcionó. Algo, una barrera luminosa, bloqueaba el poder. «¿Qué habilidad es esa?», preguntó Luisa, desconcertada. «No es una habilidad», respondió Bliss, guiñando un ojo.
es magia. Y desapareció. Diego estaba furioso. La facción maldita estaba rota tras la muerte de Gideon. Richard y Eno habían desaparecido. Y él no tenía respuestas. Ni siquiera había podido preguntar por la espada de Luisa, o confirmar si José realmente había muerto. No pienses que no obtuviste nada, intervino Vincent. En su mente. En tu espacio dimensional, aún hay alguien con quien puedes hablar. Y no olvides que ahora tenemos el escudo demoníaco. Era cierto. Y José estaba muerto. O al menos eso creía. Aún no se lo había dicho a los demás. Después de la visita de Bliss, el grupo descansó. Dormían casi un día y medio entero. Y cuando volvieron a estar en condiciones, Samuel convocó una reunión con todos los líderes de la facción. Era momento de ponerse al día. Linda aún lucía perdida, pero asistió. Se organizó un homenaje para despedir a Gideon. Nadie mencionó a Bliss. Diego apenas había sacado nada útil de ella. Lo que sí compartió fue más importante. Confirmó la muerte de José, lo que para muchos fue motivo de celebración. Algunos pensaban, como Diego, que aún podía estar vivo, recordaban su habilidad para crear clones. Pero el José que enfrentó dominaba el intercambio equivalente, y eso solo lo tenía el verdadero. También reveló que Santoro y parte de sus hombres trabajaban con los Dalki, y que el objetivo que Víctor debía proteger murió en el camino, asesinado por un enmascarado. Y por último, lo más desconcertante, la posible desaparición de Eno y Brock. Fue entonces cuando Satsuki se levantó. Yo tengo algo, dijo con firmeza. Había decidido quedarse con los malditos. Su familia estaba dividida entre las diferentes facciones, así que su lugar estaba allí. Richard me dijo a dónde ir si no sobrevivía. Creo que dejó algo. Algo que podría ayudarnos. Diego alzó la vista. Tal vez, solo tal vez, ahí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Tal vez por fin entendería quién era realmente Richard Eno y por qué luchó tanto por la humanidad. Capítulo 1283. El Dalki especial. Mientras el caos seguía desatándose en otros planetas, el grupo de los malditos aún no había tomado una decisión clara sobre su próximo movimiento. Samuel había considerado si debía apoyar a la facción Katz o al grupo terrestre, pero al no haber señales del Dalki de 5 espinas conocido como Graham, ni ataques directos a sus planetas, decidieron no moverse. Al menos por ahora. Además, tras la advertencia reciente de aquella entidad todopoderosa llamada Bliss, Samuel no tenía intención de salir hasta tener más información, ya fuera sobre el mundo vampírico o sobre los siguientes pasos de los Dalki. Sin embargo, así como antes el mundo entero estuvo pendiente del enfrentamiento de los malditos contra Slicer, ahora todos observaban con ansiedad el destino de la familia Katz. Al enterarse por Hermes de que un Dalki de 5 espinas se aproximaba con una fuerza considerable, Grimm y Ezra regresaron de inmediato. Recubriendo sus pies con rayos, se movían tan rápido que ni la mejor armadura de bestia los igualaba. Podían desplazarse como relámpagos, aunque solo en zonas limitadas y con gran consumo de energía. Era su mejor opción. Afortunadamente, el planeta donde estaban Ezra y los demás estaba cubierto de nubes oscuras y con lluvias frecuentes. Ese era uno de esos días. La lluvia favorecía a los Toskats. Sus ataques eléctricos eran más letales contra los Dalki, tanto a media distancia como en combate cuerpo a cuerpo. Esa ventaja era la razón por la que la familia Katz resistía mejor que las demás facciones. Mientras Ezra estaba fuera, alguien lideraba el frente. «¡Mantened la presión!», gritó Hermes. «Cuando lleguéis al 30% de vuestros niveles, retroceded hasta el refugio y recargad». Frente al refugio, los Katz habían levantado barreras fortificadas que llamaban búnkeres. Con pequeñas aberturas al centro, disparaban sus habilidades protegidos. Cada posición estaba compuesta por miembros de la familia principal, usuarios de habilidades de apoyo y atacantes de largo alcance. A veces, los Dalki lograban abrirse paso e herir a algunos combatientes, pero cuando eso ocurría, Hermes y una fuerza de choque salían al encuentro, luchando cuerpo a cuerpo con armas bestia y técnicas pulidas. Los heridos eran tratados de inmediato y luego reemplazados por refuerzos. Las heridas menores no eran un problema hasta que apareció el Dalki de 5 espinas, acompañado por un ejército de 300. «Los demás, manteneos atrás. Avanzad solo bajo mi orden», gritó Greenhorn. Como soldados bien entrenados, los Dalki se detuvieron. Hasta entonces, solo se habían enfrentado a pequeños grupos. Aunque había 50.000 combatientes en el refugio, los usuarios de habilidades eléctricas apenas alcanzaban los 500. Si todo el ejército Dalki atacaba al mismo tiempo, los Katz del frente sabían que morirían en segundos. Pero solo uno de ellos se movió. «¡Fuego!», ordenó un capitán al ver que se acercaba.
Habilidades de todo tipo. No solo rayos fueron lanzadas contra el Dalki solitario. Desde cada búnker, 20 usuarios de rayos más otros tantos con diferentes poderes descargaron sus ataques contra Greenhorn. Su cuerpo parecía envuelto en una llama azul, aunque era electricidad dejando ver solo su silueta negra. Al disiparse la energía, ahí seguía, de pie, sin moverse, sin una sola herida. Hermes sintió cómo el estómago se le encogía. Su instinto le gritaba que el ataque no había servido de nada. «Primera, segunda, tercera y cuarta línea, retirad al castillo ahora», gritó Hermes activando la alarma general. Pero fue demasiado tarde. Greenhorn saltó por los aires, con el puño hacia atrás, y al caer lo estrelló contra el búnker. Fue como si una bomba explotara. La estructura desapareció entre polvo y escombros, y todo el escuadrón fue aniquilado de un solo golpe. Parece que al alcanzar 5 espinas, mis escamas han evolucionado. Su rayo ya no me afecta, dijo Greenhorn, sonriendo con cinismo. Ahora, ¿dónde está ese de antes? Mientras los Cats huían hacia el refugio, aún a cientos de metros, Greenhorn bajó la mirada a su puño. Entonces levantó una pierna como un lanzador profesional y apuntó hacia otro búnker. Giró el torso, tensó el brazo y lanzó el puñetazo. Un estruendo se oyó al instante. El aire pareció comprimirse y una esfera de energía naranja salió disparada, estrellándose en el búnker a 20 metros y causando una explosión brutal. El segundo grupo, aniquilado también, y el ejército Dalki aún ni se había movido. Desde lejos, Bonnie y Boyd grababan todo. Sus drones luchaban con la lluvia, pero la cámara avanzada de Boyd captaba cada detalle. ¿Alguna vez viste a un Dalki hacer eso?, susurró Bonnie, olvidando por completo que debía narrar. Hermes apretaba los dientes. Quería salir a luchar, pero sabía que sería inútil. Parece que cada Dalki de 5 espinas es especial, murmuró. El que enfrentó la facción maldita tenía una cola afilada como cuchilla, y este lanza energía a distancia. Perdimos nuestra ventaja. Ni en el muro estamos a salvo. Y entonces lo entendió. Greenhorn tampoco sabía qué tan lejos podía llegar su ataque. En su rostro había curiosidad. «Jajaja, ¿qué es esto? Solo quería una forma más fácil de acabar con ustedes sin moverme tanto. Pensé que el viento haría el trabajo, pero mi energía se disparó. Quizás puedo convertirme en el próximo líder». Caminando sin miedo, ignoró los búnkeres restantes. Cuando estuvo a unos 50 metros de la muralla, recibió ataques no solo de Hermes, sino de todos, pero no surtieron efecto. Greenhorn volvió a levantar la pierna, preparó el brazo y lanzó otro proyectil de energía naranja. Iba directo a la muralla, y entonces, como si los dioses intervinieran, un relámpago azul descendió desde el cielo. Golpeó la esfera amarilla, desviándola hacia el suelo donde explotó, formando un cráter gigante. La onda lanzada por los escombros dañó la muralla, y alcanzó a varios dentro del refugio. Fue una prueba clara del brutal poder del Dalki. Pero en el centro del cráter, alguien estaba de pie. Su túnica blanca estaba desgarrada, dejando ver su pecho musculoso. Su largo cabello estaba erizado por el rayo. Parecía el dios del trueno, recién caído del cielo, y no estaba sonriendo. «Cometí un error al dejarte escapar, pero te aseguro que no lo repetiré», dijo Ezra. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación.
Diego, un monstruo que aprendió a sentir.